Bueno, en este video vamos a aprender a hacer los nudos. Un detalle importante por tema de comodidad. Supongamos que con este tenemos que tejer, esta va a ser la guía, entonces este hilo lo agarramos con esta mano y este con la otra. Dependiendo de la figura que estemos haciendo, vamos a hacer una P o un 4, por arriba o por abajo. La guía siempre va a estar tirante y con la otra mano vamos a tejer. Esto es todo práctica, con el tiempo no se van a dar cuenta. Lo mismo de este lado, si con este tejemos, esta va a ser la guía y repetimos lo mismo. La guía siempre va a estar tirante y con la otra mano vamos a tejer. Esto es lo más básico para empezar. Igual acá vean bien cómo es el paso a paso. Como dije, con mucha práctica se van a acostumbrar. Empezamos con el nudo al revés hacia la derecha. Este teje y esta es la guía. Hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo, entra por el medio y ajustamos. Repetimos, hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo, entra y ajustamos. Ahora vamos a hacer el mismo nudo hacia la derecha pero con cambio. Este teje y esta es la guía. Hacemos una P por arriba, entra por debajo, sube y ajustamos. Ahora hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Nudo al revés hacia la izquierda. Este teje y esta la guía. Hacemos una P por arriba, pasa por debajo, sale por el medio y ajustamos. Repetimos. Una P por arriba, pasa por debajo, sale y ajustamos. Ahora nudo al revés hacia la izquierda con cambio. Este teje y esta la guía. Hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo, entra por el medio y ajustamos. Ahora hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Nudo normal hacia la derecha. Este teje y esta la guía. Cruzamos la guía siempre por arriba y el que teje por debajo. Con este tejemos. Hacemos una P por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Repetimos. Hacemos una P por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Nudo normal hacia la derecha con cambio. Este teje y esta la guía. Cruzamos la guía por arriba, que teje por debajo. Hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Volvemos a cruzar esta la guía, este teje
y hacemos una P por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Nudo normal hacia la izquierda. Este teje, esta es la guía. Cruzamos la guía por arriba, que teje por debajo. Hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Repetimos, un 4 por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Nudo normal hacia la izquierda con cambio. Esta es la guía, este teje. Cruzamos la guía por arriba, que teje por debajo. Hacemos una P por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Cruzamos nuevamente la guía siempre por arriba y el que teje por debajo. Hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Seguimos con el nudo alondra. Agarramos un hilo de cualquier medida, lo doblamos en la mitad, lo pasamos por debajo de la guía, agarramos las puntas, la pasamos por el centro y ajustamos. Esta es una manera de hacer el nudo alondra. Para que se vuelva el nudo alondra doble, agarramos una de las puntas, la pasamos por debajo de la guía, subimos y pasamos por el medio. Hacemos lo mismo con la otra punta, la pasamos por debajo de la guía y la pasamos por el centro. De esta forma tenemos el nudo alondra doble. Otra forma de hacerlo sería por arriba, bajamos, por arriba, bajamos y pasamos las puntas por el huequito y ajustamos. Ahora podemos hacerlo de esta manera también al nudo alondra doble. Agarramos una de las puntas y lo pasamos por arriba de la guía, va hacia abajo y sale por el centro. Repetimos lo mismo con la otra punta, lo pasamos por arriba, baja y sale por el centro. Si se dan cuenta, hicimos el mismo nudo, pero al revés. Ahora les muestro otra forma de hacerlo. Agarramos la guía, pasamos por debajo, agarramos las puntas y pasamos por el centro. Agarramos una de las puntas, ajustamos bien, pasamos por arriba, baja y sale por el centro. Repetimos lo mismo, pasamos por arriba, baja y sale por el centro. Bueno, vamos a hacer una línea larga. Voy a usar 2 hilos de guía para que se vea bien en el video. La cantidad va a depender de lo que estemos haciendo. El orden es 1 por arriba, 1 por debajo, 1 por arriba, 1 por debajo, o 1 por abajo, 1 por arriba, 1 por abajo, 1 por arriba. Nunca hagan 2 por arriba ni 2 por abajo porque le va a quedar chueco. Tomamos estos 2 hilos de guía y con ese tejemos. Lo pasamos por arriba haciendo una P.
baja y sale por el medio. Ahora hacemos una P por debajo, sube y sale por el medio. Esto lo vamos a hacer todas las veces que sean necesarias. Una P por arriba, baja y sale por el centro. Ahora, por debajo, sube y sale por el centro. Y repetimos. Por arriba, baja y sale por el centro. Por debajo, sube y sale por el centro. Esto lo vamos a hacer todas las veces que sean necesarias. Cuando hagamos una unión de líneas, no importa si una es más larga y la otra más corta. Lo único que importa es que el último nudo quede mirando hacia el mismo lado. Si de un lado quedó mirando hacia afuera, del otro lado también. Así cuando hacemos la unión queda lo más prolijo posible. Porque si de un lado quedó mirando hacia afuera y del otro lado quedó mirando hacia adentro, va a quedar mal. Ahora vamos a unir dos líneas. Acá se ve como los hilos que tejen están mirando hacia afuera. Estas son las guías. Cruzamos. Hacemos una P por arriba y la dejamos así, no lo ajustamos. Ahora del otro lado repetimos. Agarramos las guías y hacemos un 4 por arriba y dejamos así. Agarramos las puntas y la pasamos por el medio del otro lado. Lo mismo con esta. Pasamos por el medio y ahora sí vamos ajustando. De este lado también. Ajustamos bien. Apretamos. Y para asegurar que están bien unidas, repetimos. Agarramos las guías, cruzamos, hacemos una P por arriba, sale por debajo y dejamos así. De este lado cruzamos, hacemos un 4 por arriba y dejamos. Cruzamos la punta hacia el otro lado y lo mismo con esta. Pasamos por el centro y ajustamos. Si queremos que la línea siga estando junta, vamos repitiendo este paso. Y si tenemos ganas de que las líneas se separen, podemos seguir tejiendo como veníamos haciendo en el paso anterior. Por arriba, por debajo, hasta que lleguemos a ocupar el espacio. Por arriba, por debajo. Recuerden, esta es una muestra de cómo se hace. Cuando ustedes estén trabajando, verán cuántos nudos tienen que hacer y demás cosas. Acá en este caso, al ser dos líneas del mismo color, es más fácil unirlas. Ahora vamos a hacer una línea. Vamos a unir una línea de color turquesa con una línea color fucsia. Bueno, acá tenemos una línea color turquesa y una fucsia. ¿Cómo vamos a unir? Recuerden, el hilo que teje tiene que quedar mirando hacia el mismo lado. Cruzamos, agarramos las guías, pasamos por arriba, hacemos una P por arriba, dejamos sin ajustar. De este lado lo mismo, cruzamos y hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo y dejamos así. Repetimos lo del paso anterior. Pasamos una punta por acá, por el medio, y la otra para el otro lado. Y vamos ajustando.
Vamos acomodando, ajustando. Bueno, en este paso, importante, si tejo con este hilo sobre este, se va a notar el fucsia y es lo que no queremos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Este lo pasamos por debajo de las guías. Y a este lo pasamos por el medio entre las guías y el hilo que teje. Lo llevamos para el otro lado. Lo dejamos ahí. No se preocupen. Ahora tejemos con este. Cruzamos las guías por arriba. Hacemos un 4 por arriba. Baja. Y ajustamos. Ajustamos bien fuerte. Ahora agarramos las guías. El hilo con el que veníamos tejiendo el fucsia. Tiramos bien, sin miedo. Y tejemos. Hacemos una P por arriba, baja y sale por el medio. Ajustamos bien. De esta forma ya queda todo junto, pero vamos a asegurar. Vamos a repetir otra vez el mismo paso. Agarramos las guías. Este teje lo pasamos por debajo. Hacemos una P por arriba, pasa por debajo y dejamos así. De este lado agarramos las guías que teje y hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo y soltamos. Agarramos las puntas, esta la pasamos por el medio, esta también, y empezamos a acomodar. Ajustamos, ahora con este, ajustamos bien, sin miedo. Agarramos el turquesa, el fucsia lo pasamos por el medio de los turquesa. Agarramos la guía. Y hacemos un 4 por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Y acá volvemos a hacer el paso anterior. Vamos a hacer por arriba, por debajo, la cantidad que sea necesario. Y si quieren seguir manteniendo las líneas pegadas, vamos repitiendo el paso que hicimos recién. Ahora agarramos el hilo fucsia con el que veníamos tejiendo y tiramos sin miedo. Y empezamos a tejer las guías. Una P por arriba, una P por debajo y así hasta llegar a la distancia que necesitemos. Y como dije antes, si la idea es que las dos líneas queden juntas, hay que repetir el paso de la unión. Bueno, y así quedarían las dos líneas juntas de distintos colores. Usando la imaginación, todas estas cosas las pueden usar en cualquier lugar. Ahora voy a hacer una cadena de rombitos utilizando los nudos que les acabo de enseñar. Solo presten atención a la textura o a la forma que tiene cada nudo. Por ejemplo, el nudo al revés deja un punto, el nudo normal hacia la derecha o a la izquierda deja como una línea que va hacia la dirección de que hagamos el nudo.
En este caso yo voy a hacer un nudo al revés, pero no lo voy a explicar, solamente voy a decir el nombre de cada nudo y nada más. Hago un nudo al revés para que quede el punto en el centro. Ahora voy a hacer un nudo hacia la derecha. Cuando vean una foto, tengan en cuenta las líneas, los puntos, y con eso ya pueden ir sacando el paso a paso por si no encuentran algún tutorial. Ahora voy a hacer un nudo hacia la izquierda, nudo normal. Muchas de las cosas que hago las aprendí mirando fotos, porque ya tenía en la cabeza la forma de cada nudo. Es cuestión de mirar. Acá se juntaron los hilos que tejen. Tranquilamente podría seguir tejiendo las guías, pero acá voy a tejer un nudo al revés para que quede en el centro un punto. Acomodo un poco. Ahora vuelvo a tejer las guías. De este lado voy a hacer un nudo normal hacia la izquierda. Y del otro lado un nudo normal hacia la derecha. Ahora me quedan las guías en el centro y podría volver a hacer un nudo al revés para que quede un punto en el centro, pero en este caso quiero que haya una línea en diagonal. En este caso quiero que sea para la izquierda, entonces voy a hacer un nudo normal hacia la derecha. Acomodo un poco, siempre acomoden cada vez que hagan un nudo. Ahora vuelvo a hacer un nudo hacia la derecha. De este lado hago un nudo normal hacia la izquierda. En esta parte quiero que quede el centro vacío, así que voy a seguir tejiendo las guías. Ajusto un poco, cruzamos y hago un nudo normal hacia la izquierda. De este lado voy a hacer hacia la derecha, cruzo la guía por arriba, el teje por debajo y un nudo normal hacia la derecha. Otra vez llegamos acá, podré hacer un nudo al revés para ir a un punto para la izquierda, pero no, voy a hacer uno para la derecha para que vean la línea como va para ese lado. Entonces cruzo y hacemos un nudo hacia la izquierda. Acomodamos. Siempre empiecen por el lado del
del último nudo que hicieron para que no se les desarme. Hago un nudo hacia la izquierda de este lado, hago un nudo hacia la derecha. Está la guía, este teje. Con estos dos hilos voy a hacer un nudo al revés para que quede un punto en el centro. Acomodo y vuelvo a tejer sobre las guías. Hago un nudo hacia la izquierda y de este lado un nudo hacia la derecha. Cruzo ya hice un punto para la izquierda, para la derecha, así que ahora vuelvo a hacer un nudo al revés. Recuerden, esto es una muestra de para qué sirve cada nudo o en dónde lo podemos usar para darle un sentido al diseño. Supongamos que tuviéramos que hacer una cadena larga y nos quedamos con el hilo que teje un poco corto. Una de las formas de agregar hilos es esta. Agarro las dos guías, hacemos un nudo alondra, pasamos por el medio, con esta tejemos acá y con esta acá. Cruzamos, hago una P por arriba, cruzamos. Recuerden, este es un nudo con cambio hacia la izquierda y un 4 por arriba. De esta forma ya tenemos el hilo agregado y podemos seguir tejiendo. Obvio que esta forma nos sirve en todos lados. Acá hago un nudo que querramos. Podemos ir tejiendo sobre las guías. Yo voy a hacer un nudo hacia la izquierda de este lado. Y de este lado un nudo hacia la derecha. Bueno, ahora me quedan, acomodo acá, me quedan dos hilos de cada lado que ahora forman las guías. Vamos a hacer lo siguiente, presten atención, cruzamos, sea para cualquier lado, agarramos el más largo de las guías para tejer y hacemos un nudo hacia la derecha. Ajustamos. Antes de hacer la otra parte, agarramos el hilo que venía de la guía, lo pasamos por el medio y terminamos el nudo. Lo ajustamos bien. Si hubiéramos hecho el nudo para el otro lado, es el mismo paso. Se hace medio nudo con el hilo más largo, se pasa por el medio
el hilo corto y se vuelve a hacer con el hilo largo la mitad que faltaba. Ahora seguimos tomando los 2 hilos de guía y hacemos un nudo hacia la derecha. De este lado hacemos lo mismo, un nudo hacia la izquierda. Acá quedan los 2 en el centro. Hago un nudo al revés. Ahora, seguimos. Hago un nudo hacia la izquierda, siempre con las 2 guías. Porque si cortamos acá los hilos esos, se puede llegar a desarmar. Así que hay que seguir tejiendo un poco más. Acá hago uno hacia la derecha. Y repetimos lo que hicimos antes. Sea para el lado que sea, vamos a tejer con el más largo. Cruzamos. Agarramos el más largo. Hacemos medio nudo. Ajustamos. Pasamos este hilo que queda suelto. Pasamos por el medio. Y hacemos la mitad del nudo que faltaba y ajustamos. Acá lo podría cortar, pero queda muy mal. Ahora van a ver. Acá les voy a mostrar cómo quedaría si saco un hilo. Bueno, por el tema de la cámara no sé si se aprecia, pero se nota como todo amontonado. Queda muy mal. Voy a desarmar, así sigo tejiendo sobre los 2 hilos y les muestro en dónde queda bien descartar los hilos cortos. Vuelvo a acomodar y sigo tejiendo las guías. Hago un nudo normal hacia la izquierda. De este lado hago uno hacia la derecha. Acá sigo tejiendo las guías. Ahora hago uno hacia la izquierda. Y de este lado hago hacia la derecha. Ahora sí, en esta parte es donde podemos dejar los hilos cortos a un lado. En este caso yo no los voy a cortar, pero si ustedes pueden, los cortan. Siempre tengan cuidado cuando van a cortar. Siempre tejan una parte antes de hacerlo, porque si los cortan muy cerca de donde hicieron el agregado, se puede llegar a desarmar en el futuro. Acá hice un nudo al revés y acá quedan los hilos cortos. Los cortan, los queman. Si ven la cadena hay parte como en la parte donde está el agregado quedó mal, después eso se acomoda. Acá hago un nudo hacia la derecha, vuelvo a tejer sobre un hilo. De este lado hacia la izquierda. Ahora hacia la derecha. De este lado hago hacia la izquierda. Y termino con uno hacia la izquierda. Bueno, acá van a ver un poco en detalle, un poquito mejor,
cómo queda. Acá acomodamos un poco, si quedó muy abierto. Acá se ve el agregado. Con una pincita o con algo hacemos más grande el agujerito. Igual en estas partes donde tienen que tener mucho cuidado cuando hacen las cosas, por un tema de comodidad. Yo solamente estoy haciendo el paso a paso, no me estoy enfocando mucho en los detalles, pero eso ustedes lo tienen que tener muy en cuenta. Es todo práctica. Ahora en esta parte vamos a utilizar los otros nudos o un poquito más. Acá tenemos 2 hilos de cada color para que se noten los nudos con cambios y algún detalle más. Acá hago un nudo al revés con cambio porque quiero mantener los turquesa de un lado y los fucsia del otro. Ese es un gran detalle, que si fueran todos turquesa se puede hacer cualquier nudo. Acá hago un nudo hacia la derecha. De este lado de los fucsia voy a hacer un nudo hacia la izquierda. Acá me quedan estos en el centro. Puedo seguir tejiendo las guías o tejer con estos. Yo voy a hacer un nudo al revés con cambio hacia la derecha. Y mantengo los hilos del mismo color de cada lado. Acá hago un nudo normal hacia la izquierda y de este lado lo hago hacia la derecha. Vuelvo a tener 2 hilos en el centro. Es muy difícil que queden los hilos así de una. Acá hice un nudo al revés hacia la izquierda. Acá tejo normal hacia la izquierda por el fucsia. De este lado tejo un nudo normal hacia la derecha. El fucsia me quedó de guía. Acá vuelvo a tener un hilo de cada lado, así que hago un nudo con cambio hacia la izquierda, al revés. Acá hago un nudo normal hacia la derecha. De este lado hago un nudo normal hacia la izquierda. Y vuelvo a tener las puntas acá. Y hago un nudo al revés hacia la derecha con el fucsia. Acá importa mucho la dirección del nudo, porque si quieren mantener de un lado los fucsias y del otro el turquesa, tienen que usar mucho el nudo con cambio. Hay una forma de hacerlo para que pasen los dos, para que se inviertan los colores, que más adelante los vamos a ver. Acá tejo un nudo normal hacia la derecha, de este lado nudo normal hacia la izquierda. Acá vuelvo a usar un nudo al revés con cambio hacia la izquierda. Acá tejo un nudo normal hacia la derecha.
este lado, nudo normal hacia la izquierda. Y terminamos con un nudo al revés, con el fucsia hacia la izquierda. Cualquier duda, consulta, me la dejan en los comentarios o me escriben en privado, como hicieron algunos, y agradezco que me hayan dado buenas vibras. Hay partes donde no lo expliqué del todo, porque justamente la idea es que ustedes practiquen y se vayan dando cuenta de cómo se hacen las cosas, o que le pongan su impronta. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.